Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Volvemos a la tertulia. Estamos en este jueves 15 de octubre de 2020 con Cecilia Aguiluz, Martín Couto, Daniel Superviel y Esteban Valenti. El martes pasado se cumplieron 7 meses de la declaración de emergencia sanitaria decretada por el gobierno, el día en que se confirmaban los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Después de unas primeras semanas de cuarentena voluntaria, desde abril hemos ido retomando paulatinamente diferentes actividades, siempre con protocolos de seguridad para minimizar los riesgos. Y hasta ahora el país ha logrado mantener la crisis bajo control, al punto de que ha recibido elogios desde el exterior, también de organismos internacionales, de sociedades científicas y de medios de comunicación. Estando como estamos en un mes más, estando en estos 7 meses, quizás sea conveniente, ustedes lo veían bien, retomar una discusión que tuvimos en la tertulia de ayer, incorporar otros puntos de vista, otros enfoques a la pregunta, ¿qué nos cambió la pandemia? ¿Qué nos cambió como sociedad? ¿Qué nos cambió a nosotros como individuos, acá en Uruguay en particular? ¿Quién empieza? Cecilia, te doy la palabra a ti primero. Bien, yo creo que primero que nada un cambio de comportamiento, un cambio de comportamiento social que se nota claramente y creo que la pandemia, como todas las cosas que uno no puede controlar porque son mayores a uno y nos sobrepasan, deja cosas buenas y cosas malas. Creo que nos hemos focalizado mucho en las cosas malas, porque en definitiva tiene que ver con la cuestión económica. Yo creo que el gran problema del desempleo, el gran problema del comercio es muy duro, la cantidad de negocios cerrados que hay, la gente que no va a poder recuperarse, eso ha pegado muy fuerte. Por otro lado, el agro, que en definitiva siguió funcionando y que ha tenido por lo menos en los números uno mira y ha tenido un buen resultado en estos meses, o sea que todo tiene como su lado que anduvo bien y su lado que no. El tema de los niños, yo lo he reiterado en las tertulias anteriores, desde mi punto de vista es el que más preocupa, porque uno en la memoria la va nutriendo por las vivencias y nuestros niños han tenido una vivencia que ninguno de nosotros hemos tenido, por lo tanto tampoco la hemos podido, me parece, que manejar todos y depende mucho de los niños que han estado en algún tipo de hacinamiento, por decirlo así, en ciudades donde no tienen muchas cosas para hacer, o los niños que viven afuera, que en definitiva han tenido sí otra libertad. Pero desde el punto de vista educativo creo que es un año complejo. Nosotros como padres de gurises que están en escuela y en liceo, creo que todos nos cuestionamos, ¿no? Hasta dónde se perdió el año y hasta dónde no. Este nuevo rol que han tenido que cumplir las familias durante este año ha sido complejo y enriquecedor a la vez. Uh-huh. Y después me parece que lo positivo es el tema del medio ambiente. Yo creo que el medio ambiente ha recibido como un oxígeno extra que no venía teniendo, ¿no? Porque parar los motores del mundo ha sido algo que tiene esa doble consecuencia. Otros puntos de vista. A ver, ¿por dónde vas tú, Martín? Sí, yo creo que cómo mirarlo no tiene que ver con una característica individual de pesimismo u optimismo, sino con una cuestión de las urgencias y la gravedad de la situación. Entonces, en estos 7 meses nos queda desempleo, nos queda más pobreza, nos quedan ollas populares y gente con problemas para alimentarse, nos queda un altamente probable aumento de la desigualdad y seguramente nos quede una mayor brecha educativa entre niños y niñas de poblaciones extremadamente vulneradas y niños y niñas que no están en esas poblaciones. Entonces creo que como primer punto diría, bueno, nos queda un legado hacia adelante que va a ser muy costoso recuperar.
creo además que el presupuesto nacional, en mi opinión, asegura profundizar estos problemas y no ayudar a resolverlos. Y obviamente que en situaciones de crisis lo que queda en evidencia son las situaciones de vulnerabilidad de poblaciones vulneradas que no vienen de la crisis, pero que se acrecientan y que si el Estado no tiene una respuesta rápida para aguantar a la gente que se está cayendo del sistema, la gente se cae y muchísimo, en mucha cantidad. Entonces, a mí me parece que esa es una primera nota que quisiera dejar, que la verdad es que me parece extremadamente preocupante. Creo que por otro lado, 2 o 3 cosas más. Tenemos un ensayo del manejo de herramientas para comunicarnos a la distancia, seguramente eso achique en alguna parte las distancias, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo una tertulia cada uno desde su casa, pero también digo, y tomando la presencia de Esteban ayer en la radio, que también nos deja al mismo tiempo una revalorización de lo insustituible que es la presencialidad para algunas cosas. En otras nos habremos dado cuenta que no es tan imprescindible, pero en algunas sí. Por ejemplo, podemos hacer todos los intentos de tener una gran tertulia a distancia, pero nos cuesta interrumpirnos, nos cuesta mirarnos, nos cuesta hacer los gestos. Sí, eso es clarísimo. Entonces creo que, y esto es un ejemplo mínimo de lo insustituible de la presencialidad. Ni hablar, por ejemplo, de las personas, de los viejos y las viejas que necesitan hasta el contacto con sus familias, con otras personas, con la sociedad, andar por el barrio, y que eso me parece que es una nota importante. Y por último, para esta primera intervención, tuvimos también un ensayo de mecanismos muy fuertes de disciplinamiento. Cuando empezó la pandemia no teníamos ningún tipo de certeza y el miedo nos hizo encerrar a todos y todas. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasará en el futuro? Si alguien desde un lugar de poder, o desde un lugar de poder nacional o transnacional, logra infundir el miedo en la población, es un mecanismo muy eficiente de disciplinamiento. No salimos a protestar, no cuestionamos mucho las medidas porque hicimos confianza, tuvimos fe en lo que nos decían quienes estaban en lugares de decisión. En este caso, después la vida nos ha demostrado, en el caso uruguayo, que las medidas tuvieron un correlato con una mejora de la situación solo en términos sanitarios. Pero lo dejo para el futuro. Es un buen mecanismo de disciplinamiento y creo que las sociedades deben preguntarse también por el rol del miedo en la actualidad. ¿A quién le doy la palabra? Están los dos. A mí. Yo quiero, ya que Martín habla del medio vaso vacío, yo quiero hablar del medio vaso lleno. Aquí hubo una decisión de transparencia absoluta, de apoyo en los hombres de ciencia, de comunicación abierta con la opinión pública, de una ciudadanía que reaccionó a favor del bien común, y una gobernanza que permitió que hoy Uruguay sea tomado como ejemplo en el mundo entero por la forma como dirimió el entuerto de enterarse el 13 de marzo que se venía una pandemia que nadie tenía la más remota idea de cómo actuar. A mí me hace sentir orgulloso como uruguayo de cómo actuó el gobierno, cómo actuó la academia, cómo actuaron los uruguayos en su conjunto, apoyando las políticas de libertad responsable que planteó este gobierno. Eso me parece que es algo que hay que destacar en el análisis conjunto de lo que sucedió durante la pandemia. Y no es un tema menor. Y a su vez, también, y lo hablamos acá en esta tertulia por Zoom, las innumerables muestras de solidaridad que salieron a apoyar las ollas populares, gente que se unió para juntar muchísimas toneladas de alimentación, donaciones que vinieron por adentro, por afuera, para el Estado, por fuera del Estado, y que demostró que el Uruguay solidario es muy fuerte. Y la otra, que yo tengo que hacer un reconocimiento, es ese Estado que a veces es gordo, que a veces está mal administrado, que a veces es utilizado para corrupción, que estaba pronto, ¿tá? Yo creo que el Estado uruguayo fue puesto, se tuvo que mirar al espejo de su alma, y bien administrado, con una buena política desde el Poder Ejecutivo, logró reaccionar muy bien. Y eso es algo que también nos debe sentir orgullosos a los uruguayos, y a su vez entender que la construcción del Estado, a veces un poco más liberal, a veces un poco más estatista, esa ida que vamos yendo a lo largo de la historia, nos permitió llegar acá con ese Estado. Y a mí prefiero ver esa parte, sin desconocer todo lo que dice Martín, del desempleo, de la vulnerabilidad de los sectores más pobres que quedaron afuera del sistema, de las cosas que hay que hacer bien y las que hay que hacer mal para que cuando venga una pandemia no te agarren con la frazada corta como sucedió. En fin, entonces yo trato de ver el medio lado bueno y no solo el medio lado malo.
Esteban, ahora sí te toca. Es terrible, no te dejan hablar. Sí, hoy es un día complicado, ¿no? 51 contagios ayer, hoy vamos a estar todo prendido de la televisión de noche o de la radio para saber cuánto es el contagio. Yo creo que nosotros estamos en una situación privilegiada, pero yo quiero analizar esta pregunta que se formula en este tema desde dos ángulos. Uno, el personal, y otro, el mundial, aunque sean los extremos, porque la pandemia no se puede ver parcializada. Desde el punto de vista personal, ¿qué trajo la pandemia? ¿Qué me trajo la pandemia? Me bajó de esa sensación de omnipotencia que teníamos los hombres del siglo XXI y las mujeres del siglo XXI, de que en realidad todo se podía, era un problema de tiempo que lo íbamos a conquistar, a encontrarnos con una situación de incertidumbre que nunca tuvimos, ni siquiera en las guerras, fíjense, porque las guerras están en manos de los hombres. Son los hombres y las mujeres, las que más los hombres, digamos, desgraciadamente, los que tienen que definir si la paran, si siguen, si se siguen masacrando o no. Esto es diferente. Esto hay que saber que cualquier salto, cualquier escapada del tema es absolutamente incontrolable. Así que yo creo que lo primero es esa sensación individual y colectiva de inseguridad, de una nueva inseguridad, diferente, que tiene que ver también y que incide en cosas cotidianas, no es una inseguridad abstracta, tiene que ver con el contacto con los amigos, con los familiares, con los compañeros, con la realidad. Yo trabajo desde hace 5 o 6 meses, pero no importa, lo siento, y lo siento en el fondo del alma, porque yo era un positivista y que tenía un sentido del progreso absolutamente incorporado a mi forma de vida. Y ahora la verdad que vienen enormes dudas. Lo otro es que realmente no podemos mirar solo lo nuestro. De esto no va a salir Uruguay, aunque siga, ojalá, yo hago los votos más fervientes por este camino de que hemos logrado, que ha logrado la sociedad, el gobierno, el Estado, etcétera. Pero va a haber 76 millones de desesperados en América Latina. No tienen que ver con nosotros. 76 millones, lo escuché hoy en el informe. Va a haber una situación mundial desde el punto de vista del retroceso, que va a necesitar 2, 3, 4 años. La industria turística necesita 4 años para volver a lo que era antes. La industria turística no es solo plata y empleo. Es también una forma de vivir, es una forma de convivir, es una forma de cultura, que va a necesitar 4 años. Hemos retrocedido 30 años en algunas esferas de la actividad en América Latina. Y no el Uruguay, aunque salga mejor, y va a salir, porque creo que vamos a controlar también esto, es una cosa que nos tiene... A ver, y sin embargo les voy a decir una cosa que parece... un dato político, y no lo es un dato de civilización. En los últimos 6 meses, compañeros de la tertulia, los más ricos del planeta vieron aumentar el 27% su riqueza. Los más ricos del planeta, cuando en América Latina va a haber 76 millones de marginados, ese puñadito del menos del 1%, aumentaron 10.7 billones de dólares sus riquezas. No es igual para todos. Mira, en ese punto justamente estriba... Eso es un informe de hace pocos días. ¿Y saben de quién es ese informe? Ustedes dicen, no, este es de la Academia Marxista-Leninista. No, compañeros, ¿saben de quién es? Es de la Unión de Bancos Suizos. Escuchen bien. Y de una de las más grandes consultoras del mundo. ¿Por qué? Porque llegado el momento, estos datos hacen eclosionar las sociedades, hacen eclosionar el mundo, ponen en peligro, aunque tengamos un rinconcito como el Uruguay, hacen interrogarse sobre el futuro de la civilización. Sí, en ese dato que estabas tomando recién, justamente se apoya uno de nuestros oyentes en un mensaje que llegó recién de Fernando, va por ahí, Fernando de Paso de las Ovejas. Entonces, esos dos extremos
que también se van a reflejar en el Uruguay, vamos a entendernos claro, no tan violentamente, ni siquiera por voluntad, vamos a sacar de arriba la voluntad de los partidos, es una tendencia, y esta tendencia hay que razonarla también políticamente, también. Ojalá lográramos en el Uruguay unanimidades para encontrar caminos comunes para salir también de esa situación de manera ejemplar. Bien. No solo manejar de manera ejemplar como lo hicimos, por razones muy complejas y diferentes, donde hay cosas del pasado y cosas del presente. Pero yo creo que la verdad es que el impacto, nunca hubo de que haya recuerdo y registro un impacto global, porque ni siquiera la Segunda Guerra Mundial tuvo el impacto global, porque no estaban involucrados los 206 territorios y naciones que están inscritas en la FIFA, que son más de los que están inscritos en las Naciones Unidas. Y eso yo creo que realmente nos plantea a todos nosotros una reflexión muy desde el fondo, no solo de nuestra razón, sino también de nuestra moral y de nuestra sensibilidad. Bueno, se nos ha ido casi el tiempo. Cecilia, ¿qué agregabas tú? Breve, por favor, una intervención muy corta de cada uno. ¿Sí, Cecilia? Muy corta, sí. Yo también quiero... hacía Esteban una reflexión desde el punto de vista de lo económico, desde el punto de vista de lo jurídico y de los derechos humanos en otros grupos que comparto de foros internacionales con otros compañeros. Hemos hecho un análisis también en cuanto a que otros países han tomado medidas tremendamente limitadoras de los derechos y en Uruguay no se tomó. Y eso ha sido un orgullo para nosotros, ¿no? Cuando hablamos por el país, pero además un orgullo y algo que nos tiene que hacer repensar que nuestro origen sigue estando latente en cuanto a lo que tiene que ver con la libertad y este nuevo concepto de libertad responsable que desde mi punto de vista va a quedar instalado, y también hay elementos de la nueva normalidad que van a quedar instalados de ahora en más. Sí, hay un matiz ahí que algunos oyentes plantean. Mirá, justo cuando dijiste eso, volví para atrás a mirar mensajes. Es cierto que no hubo en Uruguay una cuarentena obligatoria impuesta manu militar o policial, pero sí se tomaron medidas muy, muy drásticas, ¿no? Se cerraron una cantidad de actividades, piénsese por ejemplo en los shoppings, piénsese en la asistencia a clases. Las fronteras. Se cerraron las fronteras, se prohibieron las fiestas, se prohibieron las reuniones de una determinada cantidad de asistentes. Entonces hubo desde el Estado una intervención fuerte. Claro, en realidad justamente ese es el tema. O sea, se privilegió el derecho a la salud, que además de un derecho es una obligación del Estado de responder, la salud y la sanitaria a nivel del país, es un derecho constitucional, pero además una obligación que tiene el Estado. Pero además, cuando uno mira cada uno de los decretos, de las resoluciones, en realidad la mayor parte de las resoluciones se aconsejaba hacer tal o cual cosa. Obligatoriedad desde el punto de vista del límite del derecho prácticamente no hubo. Y eso es algo muy importante, porque la gente tuvo un acatamiento de lectura mucho más fuerte que lo que era la obligación de recorte. Y eso es mirar desde el día 1 de lo que han sido los decretos presidenciales que marcan la pandemia. ¿Ah, sí? ¿Otra intervención cortísima? ¿Cuál? Martín, Sí. dale. A ver, Martín. Yo creo que algo que tendríamos que haber aprendido, igual, perdonen si suena pesimista, yo me siento realista, es la importancia de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Porque eso y esas capacidades, cuando se pregunta dónde está esa plata que ahora vinculada al déficit, esas capacidades que el Uruguay aumentó y aumentó muchísimo, son las que nos permitieron seguir con esta estrategia, por ejemplo, de la cantidad enorme de testeos diarios. Y la moraleja es que el sistema político no aprendió nada, porque lo que está destinando en términos presupuestales a seguir desarrollando la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación es mínimo. La prioridad parece, después de este enorme aprendizaje que tendríamos que haber tenido, la prioridad es las Fuerzas Armadas y aumentar los generales y los coroneles y no aumentar, como debe ser, el presupuesto en ciencia, tecnología e innovación. Daniel, tú.
Bueno, el déficit que se heredó no viene por eso, pero no importa, yo quiero hablar de otra cosa. Está bien, pero las Fuerzas Armadas también suman al déficit, ¿eh? Esa no le preocupa. Lo que yo quiero hablar tiene que ver con algo más personal y tiene que ver con las velocidades. Nosotros no las tocamos en absoluto, ¿eh? Cuando digo nosotros, estoy hablando del Frente Amplio. El recorte que hicieron en el anterior. No tocamos para nada, ¿eh? La caja de jubilaciones, Por favor. lo único que hicimos fue darle una plataforma a Manini, ¿eh? Se tocaron y este gobierno está desandando los cambios, sino que El está haciendo este recorte gobierno. que se hizo con la caja, por favor. No, a mí lo que me preocupa, volviendo al tema mío que quiero hablar algo personal, es que estamos hablando acá como si ya terminó. y esto es una maratón de 42 el día que kilómetros. tenemos 51 contagios. Por eso te digo, y quiero redondear así, Emiliano, en mi participación. O sea, esto es una maratón de 42 kilómetros o más, ¿tá? Y creo que las sociedades, un poco lo que dijo Esteban, estábamos acostumbrados a vivir a velocidad de un clic. Lo veo con mis hijos, lo veo con los amigos de mis hijos. De todo, ya escuchan una canción y a los 3 segundos ya quieren ver, si no les gusta, cambian. Y esta pandemia creo que vino a decirnos, vos, bajen los cambios, los procesos necesarios de la humanidad son más largos. Y una parte, hablaron de la educación de los ancianos, ¿no? La soledad en que han muerto muchos ancianos este tiempo es terrible, y es algo que duele mucho. A mí me duele mucho. Sí, cuando hablan de ancianos, no sé a quién se refiere. Los viejitos. Yo les digo... Ayer se murió el bisabuelo de mis hijos, y se murió de pena. Bueno, yo creo que lo que, digamos, esta maratón, no sabemos cuántos kilómetros tiene. Desde la maratón de la batalla de Maratón, sabíamos que tenía 42 kilómetros y el que la corría moría al final, ¿no? Pero en esta batalla, en esta situación, no sabemos cuántos kilómetros tiene. Por ahora tiene 7 meses, 8 meses, 9 meses, pero realmente la situación, eso es uno de los factores más abrumadores que existen. No saber cómo terminan y cuándo terminan. Sí, ahí tenemos al gobierno de Francia decretando el toque de queda a partir del próximo fin de semana, ¿no? Nada menos. Enseguida llega el último segmento de esta mesa, brevísimo, muy corto, va a tener que ser.